Se te murió Nanfi. ¿Quién era Nanfi? Mi hermano. ¿Quién gran era? amigo ¿Tú qué? de muchos años. ¿Era hermano tuyo? Amigo de muchos años. ¿Sabes qué? Buen día, ingeniero José Israel Cuello. Deli. Es el dominicano que más sabe. Deli. Nosotros teníamos, José y yo teníamos un amigo que andaba con una libretica, cuando se usaban las libreticas, los teléfonos. Apuntado. Apuntado. Y en la K, tú sabes que eran sus amigos, creo que llamaba Kennedy, Khrushchev. Dice, espérate que yo te lo llamo ahora mismo. ¿Qué? Sí, todos esos personajes. Está como el cuento Me acordé del tipo que lo conocían más que el Papa. Sí, pero que yo me acuerdo que tú eras amigo también de Michel François. Sí. ¿Dónde está? Se murió en murió, Honduras. ¿Se murió? Sí, en San Él Pedro pagaba Sula. la nómina con cuarto de él. En San Pedro Sula. No, el que pagaba la nómina con cuarto suyo era Jean-Claude Paul, el jefe lo de los leopardos. Ya. Nanfi era dominicano, doctor, eso es lo primero que hay que establecer. Nanfi, ¿tú sabes de qué apellido? García. Ramírez. Sí. No, Ramírez. Cedrá era el dominicano. No, y Nanfi. Cedrá era García. Ajá. Nanfi Cedrá nació era en San García Pedro de Cedrás. Nanfi, Y mira, Ramírez era. no, Cedrá era No, Ramírez. Nanfi era García Nanfi. ¿Quién? Nanfi. Henry Nanfi. Ok. Pero de los Era García de los Nanfi, García de la- nació en San Pedro de Macorís. De los Ajá. García de la Americana. De madre dominicana Y padre y haitiano. padre haitiano. Y te voy a decir una cosa. Y Cedrás era. Hijo del Cedrás general José del Ramírez. Carmen Ramírez. No, de un hermano de Carmito Ramírez. Sí. Hermano de Juan López. ¿Te acuerdas de Juan López? Sí, entonces Nanfi llegó a vivir en Haití, o sea, cuando su familia decidió irse desde San Pedro Sí. a Haití, que tenía 8 o 10 años. O sea, sus primeros años escolares lo hizo en la República Dominicana. Entonces habla bien español. Perfectamente. Hablaba. Igual que tú y yo. Sí, hablaba, se murió. ¿Cómo dos dominicodescendientes llegaron a cargos tan altos en las Fuerzas Armadas, antes del golpe en Haití? Cuando uno tiene la concepción de que hay una aversión total a todo lo que tenga que ver con República Dominicana. No, en lo ese que país. pasa es lo siguiente. El duvalierismo, ¿verdad? Que duró 26 años gobernando, o sea, desde el 60 hasta el 86. Hay muchas versiones distorsionadas sobre cómo Nanfi llega al gobierno. Ante una convulsión y división interna del duvalierismo, Jean-Claude Duvalier y el Estado Mayor del duvalierismo, civiles y militares, junto con los franceses, deciden que Jean-Claude se va de vacación de un tiempo. Ellos es que sacan a Jean-Claude. No, él sale sobre la base de una negociación que garantizaría el regreso en un tiempo indefinido. Entonces, como era una dinastía, quien le pone fin a la dinastía del duvalierismo es el propio Jean-Claude, porque él es que hace un decreto designando una junta gubernativa que la encabezaban. Entonces se va. Claro, y lo despiden en el aeropuerto con los honores militares y con todo el cuerpo diplomático y consular y el catolicismo y el vudú y todo. Y el saco de dinero de los braceros. Sí, él va manejando su propio carro con su mujer. Y el saco, Va de, y el vacaciones. saco de dinero, ¿quién se lo llevó? Todo eso iba junto, eso era un paquete. Entonces, ¿qué ocurre? Él antes de irse, como jefe de la dinastía Duvalier, hace un decreto, un edicto, y designa una junta gubernativa que encabezaban Nanfi, Henry Nanfi, William Regalá, que era un coronel, y Philip Bienville. Nanfi se convierte en el pacificador de la revuelta antiduvalierista durante 2 años. Él entra el 7 de febrero del 86. Y él preside esa junta. Sí. ¿Y cuántos eran? Nanfi, William Regalá y Philip Bienville. ¿Y quién que era murió. el cerebro político? Nanfi era uno de los hombres más inteligentes que había. Ajá. Ahora, el militar con más pericia política que ha tenido Haití es William Regalá. Es el único duvalierista que nunca salió de Haití aún con la convulsión del... ¿Se murió ya? No, está vivo. Allá. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Nanfi hace una especie de gobierno de reconciliación nacional, sin preso político.
sin represión ni crimen, Entonces, pero no, era la él- dictadura del duvalierismo. Pero él como no quiera. tumbó a nadie. No, Lo que no. le dio continuidad. Es un Duvalier. decreto que le da a Ya, Jean-Claude ya. Duvalier como jefe de Estado Eso de la era- dinastía eso y lo era. pone. Durante 2 años se produce el regreso de muchísimos exiliados, entre ellos el primer presidente electo en Haití, Daniel Fignolet, que había salido de Haití en el 57 Y ese salió por o elecciones. 58, sí, el 57 y el 58 antes de François. Regresa en Haití y muchísimos... Manigat participa en esas elecciones. Manigá entonces, durante 2 años, se hace una especie de junta cívico-militar encabezada por Nanfi Sí. y se organiza unas elecciones en noviembre del 87 que trae como consecuencia la elección de Leslie Manigá como presidente de Haití, que fueron las primeras elecciones teóricamente democráticas que se hicieron desde el ascenso del duvalierismo a finales de los 50 y ¿Quién principios de los sustituye a Manigat? Entonces, ¿qué Aristide. ocurre? No. Nanfi hace las elecciones. Y Manigá no entendía. Manigá es duvalierista. Sí. El libro sobre la teoría filosófica del duvalierismo lo escribe Manigá en los años 66, 68. Después se separa por la cuestión del crimen y la represión. Entonces Nanfi hace las elecciones, gana Manigá, y en un momento en que se necesitaba hacer unas remociones de carácter militar, Nanfi regresa. Cuando entra Manigá al gobierno, Nanfi regresa como jefe de la Fuerza Armada y entrega un gobierno al presidente electo. Entonces, ¿qué ocurre? Nanfi hace una resolución moviendo de los Leopardos a Jean-Claude Paul, que era el jefe del cartel de Cali en el Caribe. El cartel de Cali controlaba la élite militar Haitiana. de carácter táctico, la táctica, que eran los Leopardos. Ese era el que pagaba el salario de su ingreso que venían de la droga. Cuando Nanfi hace la orden de remoción, porque hay militares de bajo rango y de mediano rango que quieren ir subiendo, Jean-Claude Paul se resiste. Y cuando Nanfi va donde el presidente Manigá y le dice, mire, yo hice una remoción del coronel Jean-Claude Paul, y él se resiste. Y entonces Nanfi le dijo, doctor, ¿y qué tú quieres que yo haga? Si tú eres el jefe de él y no lo puedes mover, ¿qué yo voy a hacer? Entonces hay un grupo de sargentos encabezado por Ilmer Rebú, que van donde el jefe de la Fuerza Armada y le dice, comandante, pero un coronel no puede estar por encima ni del presidente ni del jefe de la Fuerza Armada. Y Nanfi le dice lo mismo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Dice, no, nosotros lo vamos a sacar de ahí. Y ahí se produce el cerco militar de un grupo de sargentos a los Leopardos, que duraron varios días. Le cortaron el agua, la luz, hasta que a los Leopardos se les sacan las municiones. Hay una matanza. El único que sale vivo es el coronel, porque hay que respetarle la vida al comandante, o uno de los pocos que sale vivo. Entonces ahí se produce cuando Ilmer Rebú, el sargento, le dice a Nanfi, bueno, si el presidente no es capaz de hacer que un guardia se vaya de su sitio, no puede ser presidente. Y van donde Nanfi le dice, usted es el presidente, y Nanfi le dijo, pero usted se está volviendo loco. Yo acabo de hacer unas elecciones hace 3 meses. Porque Manigá duró de febrero a junio. Entonces le dan el golpe de Estado a Manigá, entra Nanfi, pero Nanfi nunca utilizó el Palacio Presidencial en su segundo gobierno, era desde su casa. Y cada vez que había que resolver un problema, es lo que decía, ¿de dónde Ilmer? Yo no sé de eso. Entonces yo recuerdo que una vez yo le pregunté a Nanfi, ¿por qué tú aceptaste eso? Y dice, si yo no acepto derrocar a Manigá, me matan. Me dice, la historia un día jugará equilibradamente cuando desaparezcan las pasiones, y yo tendré que pasar de haber sido un tipo que tuvo 2 años, organizó unas elecciones para un gobierno civil, después a convertirse en un dictador sin dictadura, porque yo no era el que mandaba, mandaban los suboficiales, los capitanes, los mayores, los sargentos y los tenientes. Entonces ahí regresan Nanfi de febrero a junio. Entonces, el doctrinario del grupo de Jean-Claude, de la nueva generación de militares, era porque Nanfi era de lo viejo, de François. Entonces, Próspero Abril derroca a Nanfi en septiembre. Nanfi dura
Manigá dura de febrero a junio y Nanfí de junio a septiembre. Espérate, para que no pegue esos tres guardias. Nanfí, Abril y Cedrás, ¿siguen uno a los otros? No, Cedrás es de una generación muy nueva, porque ¿Pero cuándo aparece Cedrás? Cedrás aparece cuando se produce el golpe contra Aristí. Contra Aristí, eso es muchos años después. Después de las elecciones de Aristí. Es muchos años después. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se produce el derrocamiento de Nanfí por Abril, Abril dura poco tiempo, entonces se produce otra revuelta que derroca a Próspero Abril y designa a la jueza de la Corte Suprema de Haití, Elta Pascal Trujillo, que es la que organiza las elecciones. ¿Esa no es la que pone Carlos Andrés Pérez? Eso fue después que se estableció una relación de carácter político entre ellos. Entonces ella es que organiza las elecciones, que gana Aristí. Aristí pretende meterla presa a pesar de que le organizó las elecciones. Cedrás entra en el escenario porque era el jefe de la seguridad electoral. Porque Cedrás es de la generación del 71, de cuando Jean-Claude reabrió la academia militar que François Duvalier había cerrado en el 60 porque los negros no podían ser cadetes, porque no habían ido a la escuela. Por eso tú ves que la casta militar haitiana es mulata. Antes del 60. A partir del 60 hay mulatos y negros. Entonces el Pascal Trujillo, cuando Aristí la quiere meter presa, ahí es que entra Carlos Andrés Pérez, que manda el avión presidencial. Y allá el mulato hace una diferenciación grande con el negro. Sí, claro que sí. Pero en lo militar nada más, ¿verdad? No, en todo. ¿En todo? En todo, claro que sí. Pero el país ha estado dividido entre Siempre. mulato y negro. ¿Eh? Siempre. El país ha estado geográficamente dividido. Sí, con siempre. gobierno en el sur y gobierno en el norte. Sí, sí, sí. Mulatos y negros. Sí, eso no ha terminado porque es por los orígenes de las tribus. Y la mezcla entre los colonizadores y una parte de los Además, negros. el patuá del sur es distinto al patuá Totalmente del norte. diferente. No se entienden. Le da dificultad para entenderse. Entonces, ahí entra Aristí. Entonces, Duvalier, Nanfí hace elecciones. Manigat, Nanfí otra vez. Sí. Entonces, Nanfí, Próspero Abril, el Pascal Trujillo y después elecciones viene con Aristide. Después viene Aristide. Entonces Aristide pone a Raúl Cedrás, jefe de las Fuerzas Armadas, Y ese porque era un tumba a militar Aristide. civilista que se había formado en España, no en la Escuela de las Américas. Entonces Pero ahí ¿de pasa dónde- a la Fuerza ¿De Armada. dónde es que sacan la versión de que desde el aeropuerto de Herrera, Franklin Polanco y Deli Erasme son los que van y sacan a Aristide de Haití? No. Aristide firmó una renuncia sin fecha. Y se hizo un arreglo para que él saliera del país sobre la base de que no lo mataran. Y lo saca a Venezuela. Y se lo llevan para África. Primero él va a Venezuela como transición. Ajá. Se convierte en insoportable en Venezuela por la convulsión que genera el derrocamiento y Carlos Andrés Pérez, entonces después que va a África. Siempre ¿Quién lo con la regla. reponen? Los Clinton lo reponen. Los militares haitianos cometieron un error de no hacer una negociación que la planteó Jacobo Magluta, que en paz descanse. El primer político dominicano que se sienta con los golpistas fue Jacobo, después Peña, después un embajador apellido Vargas, venezolano, que había aquí, y se estableció que se hiciera una negociación de varios puntos en la que participó Emilín, el tío mío, para regresar, que Aristide regresara sin colmillo, como le puso Jacobo. Okay. En un país los guardias no entendieron, porque país... había una ala muy radical encabezada por Michel François, que era el jefe de la policía, y un grupo que se llamaba FRAT, Frente Armado Revolucionario Haitiano, que encabezaba un país donde todo es un caos. ¿Qué mérito tú, el que acaba de fallecer, tú, que tendría Nanfí? Cuando se pase revista histórica, ¿verdad? Sí. A los últimos 40, 45 años de la política haitiana, va a haber 3 referentes pacíficos, con una nubarrón negra entre febrero y junio del 88, van a ser Nanfí, Raúl Cedrás, Nanfí, Preval, sí. René Preval
y Michel Martelly. Van a ser los 3 referentes pacíficos de la historia reciente haitiana, a pesar de los nubarrones de dictadura de Nanfi. Como estamos en los 9 días de Nanfi, debemos concentrarnos en él. ¿Cuándo es que él traslada su micrófono a Romana? No, a Romana no, a Jarabacoa. Nanfi cuando viene, dura un tiempo viviendo en Romana, después viene a vivir a la Puerta del Cielo, a los chinos. A Puerta de Hierro. A donde los chinos. Y de Puerta de Hierro hace una doble vida entre Jarabacoa y Santo Domingo. ¿Salió muy rico? No, no tenía riqueza ninguna. No tenía fortuna. Una casa en Puerto Príncipe. Entre la frontera dominicana y Puerto Príncipe. Pero él desarrolló una Entonces, propiedad. en un momento él regresó, cuando Haití regresa la segunda vez, y Preval, perdón. Si hay un gobierno en que ya la persecución antiduvalierista termina porque la ley que prohibía el duvalierismo era por 10 años. Entonces, regresan todos esos ¿Él duvalieristas. no fue a Panamá nunca? No, regresó. ¿Él fue a Haití otra vez? Sí, a Haití. Regresó Nanfi, regresó Abril, se regresó Abril, mayo y Fran Romey, regresó el coronel Joseph Baguidí. Todos los duvalieristas que habían salido entre el 88 y el 90 regresaron en el segundo gobierno de Aristide y en el primero de Preval. Porque entonces después, cuando Aristide regresa, se firma la cosa de desbaratar el ejército, pero no se hizo una ley de destrucción del ejército. Fue una medida de carácter administrativo, un arreglo con Colin Powell. ¿Cuál es la figura más? Cedrá va a Panamá, Michel François viene aquí, entonces Michel no entiende cuál es su papel aquí. Y ahí que se produce la reunión contigo, con usted, perdón, en Los Ríos, donde nosotros le explicamos cuál era la conducta que él tenía que asumir aquí para evitarse que lo saquen del país. Pero entonces se puso a llevar de Claudio de los Santos, que creía que era el doctrinario del balaguerismo y no sabía que eso era un problema internacional, que no era local. Entonces, ¿qué fue lo que provocó la salida de aquí de Michel? Que se juntó aquí con Frank Romey, que ni se conocía. ¿Está vivo Michel François? No, Michel murió en San Pedro Sula, en Honduras. El que sí está vivo es Frank Romey, que regresó en Haití. Cuando se reúnen aquí, una parte del duvalierismo viejo y el nuevo que encabeza Michel François, lo que se comienza a hablar de conspiración. Ahí que el gobierno dominicano decide sacarlos a todos. ¿Cuál es la principal figura de la izquierda haitiana? No, eso no existe ya. ¿Pero quién era la principal figura? René Teodor. ¿Quién? René Teodor. Y en algún buen momento Bernard Sansarín. ¿Cómo que se llama el amigo de nosotros que era? René debería ser muy amigo de nosotros, porque era de lo que tenía condición. Uno que Consuelo menciona mucho. René Teodor. No. ¿Cómo que se llama, hombre? Pierre murió. Pierre Charles también murió. Charles. Murió hace 2 o 3 años. Fue una figura importante. Del exilio, no de la política interna. Nunca hizo interno allá. Él regresó después de más de 25 años de exilio. No logró arraigarse. No. Y aquel que hizo la locución en el programa de nosotros, que le faltaba una oreja, y cuando entró anunció una invasión a Haití, cuando entró por Pedernal lo agarraron y lo fusilaron. No, ese entró por la Jabón. Sí. Ese fue un izquierdista que ahora se me fue el nombre, que Balaguer no quería que Luke, caramba. Nosotros tenemos el video de una locución que hizo en creol. Dice, ahora mismo a salir para allá, y lo esperaron. Sí, lo que pasa es que Balaguer inocente. Inocente entró por Juana Méndez. Sí. Y Balaguer no quería que se fuera. Sí. Porque sabía que había a mediados del siglo pasado, en los años 50, el gobierno dominicano, o quizá un poco antes, había entregado a un exiliado haitiano y lo mataron desde que entró. Entonces Inocente hizo lo mismo, y lo mismo pasó con la Bertín. ¿De qué se murió ese hombre que murió ayer? Viejo. Tenía 85 años, doctor. ¿El militar ese? Nanfi tenía 85 años. Lo que pasa es que Nanfi llegó joven aquí, de 50 y pico de años. Nanfi llegó aquí en el 88. ¿Y en qué se pasó? Hace 30 años. ¿Y en qué se pasó ese hombre? Tuvo 30 años. Claro.
¿En qué se pasó el tiempo que permaneció fuera de su país? Y aquí Nanfi, sí, tocando guitarra, bebiendo romo y comiendo chenchen con aguacate. Más nada, no hacía más nada. ¿Cómo es que se llama? ¿Pero de qué vivía? El que fue primer El presidente le tocaba su pensión. El que fue primer Vivía muy modestamente. El que fue primer ministro que era de Preval, que vive aquí también. Que No, él vive en Haití, Jean-Max Bellery. Bellerí, ¿verdad? Este no vuelve a Haití ya. Él vive en Haití. No, hacer vida política. Es que él nunca ha sido político. ¿Y qué es? Un tecnócrata, formado en Europa, que regresó muy joven a Haití. Cuando regresó no sabía creol. Lo que pasa es que él viene de una familia muy prestigiosa, porque el papá de él había sido jefe de la Organización Mundial de la Salud en el área de epidemiología en África. Una ñapita antes de irte. El actual presidente de Haití. Hay que darle tiempo porque tiene muy poco tiempo. ¿Y qué esperanza hay con ese? De esperanza sin dinero. De democratización. No, Haití está pacíficamente en términos políticos. Él está haciendo una buena gestión de gobierno. Es un gobierno pacífico. Sin persecución, sin represión. ¿Y en términos de corrupción? Lo mismo de siempre. No. Es que la generación de Michel Martelly retoma los mulatos al gobierno. Son la gente de Petionville que entran con Martelly. Entonces esa es otra historia. ¿Qué pasa? Martelly encarna una nueva generación de presidentes no políticos. Porque Martelly no era política. No, era bailarín. No, músico. Había sido policía. El actual presidente, Jovenel Moïse, lo que es un productor agropecuario, que se aprende la psicología de la producción agropecuaria en un país como Haití, donde todo el mundo lo que quiere es y logra ir penetrando y genera una confianza en función del sostenimiento. La salida de las fuerzas internacionales de Haití, ¿qué va a producir? Hay una depresión económica. $1 al 65 por 1. Y ellos aportaban dinero. Un fondo monetario que quiere que Haití suba que Haití, el presidente Moïse, suba la gasolina al doble de su precio, de 240 pesos casi a 500. Eso es imposible. Se la llevan de aquí. Es impagable. Lo que es impagable. Se la llevan de aquí, no importa. La compran aquí. No, lo que pasa es que los ricos quieren las minas de oro haitianas. Y están utilizando el Fondo Monetario para presionar. Es el único país del mundo, ¿verdad? Sí. Que no tiene deuda externa, que el Fondo Monetario le hace un informe negativo. Eso nunca se ha visto. Nosotros todos los días cogemos 100, 200, 300 millones. Cada vez que el fondo habla, dice que estamos bien. Óyeme. Haití no debe un peso. Y cada vez que el fondo tiene un papel, dice, la economía haitiana no se puede no debe porque no le prestan, porque no tiene... No debe, punto. Entonces tú no lo puedes hacer. Oye, si el componente de deuda externa es la dificultad económica que reflejan los países en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué si Haití no debe, hay que hacer el informe negativo? Deli, yo sé que tú vas a limitar la respuesta. Te ruego que te conviertas en lo que tú eres. Sin problema nos dice. En el 2010 hubo un terremoto en Haití. Sí. Ese terremoto destruyó Haití. Ese terremoto ocurrió en un momento en que Obama le había ganado a Hillary Clinton unas primarias. Obama, como eran del mismo partido, le entrega Haití a los Clinton. No, es la Comisión de Reconstrucción de la ONU que entrega la reconstrucción. Muy bien, pero lo ponen a él, porque sin la autorización. Era el presidente más prestigioso, activo, con juventud. Le entregan a Haití a los Clinton. La reconstrucción. Ok, ellos empiezan a venir donaciones que jamás se auditaron, de quién cumplió, quién no cumplió y qué ocurrió. Todo el mundo cuando vio las cifras dijo, no, ahí está la reconstrucción de Haití. Y la colocación de Haití en un país ya de primer orden. Sin embargo, no fue así. Parece que se manejaron bien. Eso se hizo. Los que se cogieron los cuartos. La reconstrucción. Sí. Entonces, óyeme bien, eso se hizo en colaboración con el gobierno dominicano, que en ese momento estaba tu amigo Leonel Fernández. Tú allá estás. Amigo tuyo. Ya comenzaste. Él empezaron a hacer cosas, hasta con la oficina OISOE, hicieron una universidad, que, no sé, pensaba que era una escuela, pero hicieron... Esa donación no fue del gobierno dominicano. Sí, señor, fue de OISOE, la terminó... No, eso es falso.
Aquí se vendió la idea de que el gobierno dominicano le donó una universidad a Haití. Eso es mentira. No existe registrada pagos contables de la construcción de la universidad haitiana, ningún registro contable. Pregúntale a Cifre. Pregúntale a Cifre. Todo eso se hizo con el diezmo que daban sector privado, no sector privado dominicano, de la construcción del Estado. Esa universidad no aparece registrada en ningún libro contable del Estado. Eso no es verdad. Entonces eso lo hizo Georgina Nader y Eduardo Estrella. Lo que hacía un negocio. Que originalmente era una universidad como de 50 millones y terminó en 24, 26, porque se le quitó la parte que tenía que ver con vivienda. Hay un compromiso. Pero una universidad es un edificio. Un edificio porque la hicieron en un sitio donde los haitianos, para que se convirtiera en una ofrenda para nosotros. Yo no la habría hecho, ¿eh? Porque eso es como tú haces una universidad en Fondo Negro. ¿Quién va a ir? Óyeme, Deli. Le queda lejos a Barahona y le queda lejos a Azo. Deli, hay un compromiso. O sea, hay un elefante blanco, no hay ni profesores. Hay un compromiso de los Clinton con Leonel, de que Leonel debe ser el próximo presidente para explotar la mina de oro. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a dar una primicia, una confidencialidad. Hay un problema insoluble con la reconstrucción haitiana, porque solo desde la justicia haitiana se puede iniciar la persecución. O sea, el problema es internacional, ¿verdad? Pero yo te di los cuartos a ti. Tú iniciaste y dirigiste la reconstrucción con el dinero que yo te di. Si el dinero tuvo o no un buen uso, depende del doctor, que es el gobierno y la justicia haitiana. Entonces, si la justicia haitiana no hace experticio judicial, la comunidad internacional no puede actuar. Esa es la gran dificultad que tiene la desaparición, entre comillas, de alrededor de 7 mil millones de dólares de la reconstrucción. Millones. Se comprometieron. Se comprometieron a 10 por lo menos y entraron 7 mil. No. Lo que no se sabe dónde están. Solo la Cruz Roja se robó 500 millones de dólares, señores. Hay un informe ahí, bien definido. ¿Cómo la Cruz Roja se robó? Claro, donaciones de carácter de salud para vivienda, las cosas que hace la Cruz Roja, de aliciente a los de publicó eso está ahí, debidamente comprobado. 500 millones de dólares y 7 casas. Pero ¿quién es que tiene que iniciar la persecución? Bien. Es la justicia haitiana. ¿Qué impidió aparte de toda esa cosa de Trump y los conservadores campesinos que votaron por él? El día que Haití decida hacer una experticia judicial sin prejuicio, ¿verdad? La Comisión de Reconstrucción tendrá un problema internacional. Hay un capítulo abierto en Estados Unidos donde hay 16 gente. Y con el cariño que le tiene Trump a los Clinton más. Hay 16 de la isla. Hay 16 haitianos y 3 dominicanos. Porque el problema es dónde está el dinero. Bueno. ¿De dónde sale que Nanfi era un productor agropecuario? Un invento de los periódicos. En invernaderos. Un invento. Nanfi nunca fue agricultor. Ni nada aquí. Podría tener un sarán en el patio de su casa. ¿Qué es un sarán? Una cosa de esa que ponen los viveros. Un vivero. Deli, nos vemos, pero antes, hay muchos guardias haitianos aquí, en el ejército dominicano. De origen haitiano. Sí, seguro. Hay 6 generales y un 10% de la Fuerza Armada. Un 6 generales. Y un 10% de la Fuerza Armada. Nos vemos todos los días, ven siempre. ¿Y cuántos peloteros exportados? El que sabe Félix. Esa mafia del béisbol la conoce Félix, de la política. Tú sabes lo de los guardias y lo de los políticos. Sí, mira, doctor, te quiero decir una cosa. Creo, ¿verdad? Que en este momento el gobierno dominicano tiene que comenzar a tener las medidas precautorias necesarias
de carácter migratorio. O sea, la deportación es un problema que genera una presión económica en Haití. La penetración haitiana es un problema que genera una presión política aquí. Hemos estado dejando esto en un desorden, ¿verdad? Que el gobierno dominicano tiene que tomar una decisión de carácter político. Y ahí viene una embajadora americana que anuncia que tiene el trompo mollado. Sí. Parece que ella no sabe dónde fue que la nombraron, porque ella dice que va a defender los derechos haitianos aquí. Parece que se le olvidó que es aquí que ella está nombrada. Y ayer el PRM anunció oficialmente que va a apoyar todas las luchas de participación ciudadana. Porque ya Luis es casi presidente. ¿Cómo es? Luis Abinader es casi presidente. Ah, está bien. Lo único que le falta a Luis es saber que uno sepa con quién es que va a gobernar. ¿Usted sabe cuál es el gabinete? No, de Luis nadie sabe nada. Ese es su problema. Si Danilo se queda, tú sabes con quién se va a gobernar. Sí, y de Leonel se sabe con quién va a gobernar. O con quién va a regresar. Y Hipólito lo mismo. Sabe que Hipólito te va a poner de embajador en Haití. Nos vemos, Deli.